Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy los saludo desde la sede de la subdirectiva USO Cartagena, luego de que culminara, después de 2 meses que duró la justa lucha de más de 10.000 trabajadores que laboran para el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena, quienes exigen de parte de la multinacional CBI mejoras en sus condiciones laborales, salariales y de salud ocupacional. En ese sentido, los trabajadores realizaron un pliego de peticiones de 22 puntos, el cual no tuvo una respuesta positiva inicialmente por parte de CBI, Reficar y Ecopetrol, motivo suficiente por el que se vieron obligados a votar una huelga, la cual se terminó con la firma de una convención colectiva entre la USO y CBI. Para hablar de este importante tema, nuestro invitado del día es el presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, Rodolfo Vecino, a quien saludamos a esta hora. Rodolfo, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Lina, y a todos los televidentes. Bien, para iniciar empecemos hablando de este proyecto. ¿Desde cuándo inició y de qué forma se hizo, presidente? Bueno, el proyecto inició de un pliego de peticiones que se presentó en el año de 1997, donde la Unión Sindical Obrera, en el punto que se llama discusión de política petrolera, consiguió el compromiso del gobierno nacional de ampliar la refinería de Cartagena. Allí empieza este proyecto. Este proyecto es algo que es de nuestras entrañas, porque nació de la Unión Sindical Obrera como una propuesta en el tema de política petrolera, y es desde allí, con todos los esfuerzos de los trabajadores, incluyendo con una cuota de sacrificio bastante alta, como fue la muerte y el asesinato de nuestro compañero Auri Sará en el año 2001. Este proyecto, a partir de allí, empieza a sufrir una serie de dificultades. Costaba inicialmente, en el año 2002, cuando se hizo una valoración económica del proyecto, costaba 860 millones de dólares y tenía una tasa de retorno de alrededor del 27%, indudablemente un excelente negocio. Hoy tenemos que decir pues que lleva 3 años de ejecución este proyecto. Sin embargo, pues vemos hoy el costo excesivo que tiene este proyecto, marcando pues que indudablemente está cruzado por una serie de situaciones que involucran hasta actos de corrupción, involucra indudablemente un sobrecosto que la misma Contraloría General de la Nación entregó en su propio informe, ya que el proyecto, que estaba tasado en 3.600 millones de dólares en este tiempo, pues tenemos que decir que hoy lleva más de 5.000 millones de dólares, y realmente es preocupante cuando todavía faltan 2 años para la terminación del proyecto de la nueva refinería en Cartagena. Bien, entonces corrupción, sobrecostos y también una violación sistemática a los derechos laborales por parte de esta multinacional Chicago Bridge and Iron, CBI Colombia, es lo que lleva también a los trabajadores a unirse y a movilizarse. Es así como ellos se han declarado en huelga en estos últimos días. Pero, presidente, hablemos también de por qué, hablemos un poco más sobre este tema. ¿Por qué los trabajadores deciden organizarse, deciden acudir a la organización sindical? Bueno, hay que decir que este proyecto, desde sus inicios, la Unión Sindical Obrera, cuando hicieron la venta de la refinería de Cartagena, valoró precisamente, uno que estuvo en contra de la venta de la refinería, hasta se hizo una huelga de hambre en el año 2005, y en el 2007, en la presidencia de la empresa de Isaac Yanovit y presidencia de la República de Álvaro Uribe Vélez, allí se vendió el 51% de la propiedad de esta empresa. Allí empieza todo. Marcamos esto como un inicio porque al darse la privatización, sencillamente para emplazar el proyecto, ya las condiciones laborales no eran las que se aplicaban en Ecopetrol, que era nuestra propuesta de que el proyecto fuese hecho, construido, montado, y que los trabajadores recibieran la aplicación de la convención colectiva. Ante esta realidad, donde inclusive encontramos, cuando inició el proyecto, salarios de 17.000 pesos diarios y 26.000 pesos para los soldadores diarios, me estaba marcando claramente de que allí
se daba una injusticia en términos de comparación con lo que son las obras de montaje en la industria petrolera, desconociendo el mismo mercado incluso, y mucho más lo que estaba ahí de presente en el mismo terreno, que es los salarios de los trabajadores de Ecopetrol, y que mínimamente debieron haberse acogido. Allí se dio hace 3 años, la primera lucha, y se consiguió precisamente cuando se estaban haciendo los primeros trabajos con termotécnica, de que a los trabajadores se le hiciera un reconocimiento diferente, y cambiaron las tablas a 47.000 pesos y hubo otros reajustes en las tablas salariales. Y es así como Reficar se inventa un nuevo cuadro de salarios. Esta construcción ha tenido ya alrededor de 5 conflictos con este último que hemos llevado a cabo. Cada conflicto fue marcado por la misma situación: los salarios, las condiciones laborales. Hay que decir que últimamente el abuso se está encontrando en la construcción y montajes, tanto en los campos de producción como en este caso de la refinería de Cartagena, en enclaves que parecen campos de concentración nazi, donde los trabajadores son sometidos a cualquier cantidad de desmanes, de atropellos, de desconocimiento de los mínimos derechos. Y es así pues como la Unión Sindical Obrera ha desarrollado 5 conflictos allí, y con consecuencias bien graves. Sin embargo, han habido de estas peleas y de estas luchas de la organización, si bien hemos tenido despidos de casi 2.000 trabajadores que han asumido la lucha por estas condiciones, por el mejoramiento de las condiciones laborales, salariales, pues tenemos que decir que en esta última hubo, si bien empezó con un pequeño grupo de trabajadores, hubo la decisión del resto de los 8.000 trabajadores de acompañar decididamente esta lucha, y es así como hoy tenemos que anunciarle al país pues que sigue siendo la lucha de los trabajadores la única forma en que se pueden reivindicar y donde se puede realmente emancipar los derechos de los trabajadores petroleros, y en este caso reciente en la lucha que se dio, en la huelga que se dio de 4 días que duró la huelga para buscar el mejoramiento salarial de las condiciones laborales, pero fundamentalmente en temas políticos, el derecho de la libertad sindical sea respetado al interior de este proyecto, y sobre todo por las multinacionales como la CBI, que es una multinacional norteamericana que debería tener en primera línea el respeto a los derechos humanos, en primera línea el respeto de los derechos de los trabajadores. Bien, la pregunta del millón, presidente: ¿por qué Ecopetrol, siendo dueña de este proyecto, desconoce los derechos de los obreros, pero también en la parte salarial, pero también le hace el flaco favor de una u otra forma a CBI? Pues sí, tenemos que decir que Ecopetrol hoy no se escapa de los comportamientos que vienen trayendo las multinacionales dentro del país. Nosotros hemos venido denunciando que hoy hay un comportamiento que tiene un hilo conductor, donde precisamente a través de la CEPEC, muchas de las multinacionales, incluida Ecopetrol, se coordinan para unificar sus acciones, para unificar sus criterios y para unificar sus políticas. Y en el marco de estas, del desarrollo de estas, está primero, definitivamente mirar cómo se neutraliza o cómo se acaba o se destruye a la Unión Sindical Obrera. Segundo, las políticas salariales siempre las quieren manejar por cuadros diferentes, de tablas de valores diferentes a las tablas de la industria, y generar con esto indudablemente más pobreza, más desigualdad e inequidad y desconocimiento a unos derechos que ya están consignados y existen en la industria petrolera. Entonces, Ecopetrol hoy está haciendo lo mismo que las demás multinacionales. Es así como en sus cuadros de las empresas que hacen parte del grupo empresarial encontramos el mismo comportamiento. Desconocen la libertad sindical, desconocen el derecho de asociación, vulneran el derecho de negociación no negociando los pliegos presentados. Es así como tenemos aquí en Cartagena mismo a Comay y a Propilco, donde se ha presentado los pliegos de peticiones hace más de 2 años, y con indudablemente el acompañamiento del Ministerio del Trabajo, pues hoy la institución, el país,
el Estado colombiano pues se presta y es cómplice precisamente de la aplicación de estas políticas antilaborales, antisindicales y violatorias de derechos fundamentales como es el derecho a la libertad sindical. Bien, precisamente sobre ese tema, presidente, aparte de la violación de los derechos laborales y salariales a los trabajadores, también hemos sido testigos de cómo esta multinacional de una u otra forma interrumpe el trabajo diario de la dirigencia sindical, no permitiéndole tener un contacto directo con estos trabajadores. Sí, aquí hemos encontrado en la Chicago Bridge and Iron, y es una pregunta que yo le haría al presidente de Ecopetrol, y también se le haría la misma Contraloría. Aquí la Chicago, además de impedir el desarrollo de la actividad sindical, además de constreñirla, además de colocar barreras permanentemente para desarrollar nuestra actividad sindical, tenemos que decir, y la pregunta es, llegan a tal punto que para evitar el contacto de los trabajadores con su organización sindical, ellos mismos promueven la no asistencia de los trabajadores, no enviando los buses a recogerlos, para que no hagan uso del derecho, por ejemplo, a las votaciones a las cuales tenía derecho los trabajadores a hacerlo en el marco legal y legítimo de la aprobación de una huelga. Entonces, nos encontramos con ese tipo de comportamientos, o como los que hace Ecopetrol, de bloquear los carnets de los dirigentes sindicales en una clara violación al derecho a la libertad sindical, abusando precisamente de la posición dominante y de ser el patrón y de ser quien maneja pues el acceso a las refinerías y a los sitios de trabajo. Este comportamiento de la Chicago Bridge and Iron no nos sorprende, porque indudablemente está haciendo lo mismo que están haciendo las otras multinacionales, incluida Ecopetrol, quien creo es la que está liderando este proceso, esta situación y este hilo conductor en términos de políticas antisindicales, en términos de políticas de desconocer los derechos salariales y laborales de los trabajadores. Bien, presidente, le invito a usted y a todos nuestros televidentes para que veamos cómo inició esta gesta de los obreros de CBI, los diferentes momentos que se vivieron durante este lapso y el trabajo hecho por el sindicato en defensa de los trabajadores. Hoy, 20 de septiembre, la Unión Sindical Obrera le anuncia al país, a la ciudad de Cartagena, a la región, el inicio de la huelga en el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena a cargo de la multinacional Chicago Bridge and Iron. Una masificación de la nueva convención colectiva de trabajo. De nuestra nación, porque hoy, compañeros, podido realizar en Colombia en toda su historia. ¡Viva la gloriosa y combativa Unión Sindical Obrera! ¡Viva la lucha obrera colombiano! La conciencia en esta lucha que llevamos adelante. Deben de delegar líderes en cada una de las empresas contratistas y subcontratistas. Esta huelga se tiró. ¿Por qué? Porque aquí la empresa pretendía esos obreros que fuimos capaces de sentar a la multinacional CBI. ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Unión Sindical Obrera! ¡Presente, presente!
A guerra civil, compañeros. Aquí no le podemos dar la espalda al movimiento. ¡Viva la huelga del CBI! ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Unión Sindical Obrera! Rodolfo, ahí veíamos cuando la organización sindical, el momento en que la USO decreta la hora cero después de votada la huelga. ¿Por qué se toma finalmente esta decisión? Bueno, finalmente los trabajadores tuvimos que recurrir a una de las herramientas legales legítimas, más que legales, legítimas, pero en este caso con esas dos connotaciones, debido precisamente a que pasados más de 40 días desde el 26 de julio, veíamos pues que la empresa, a pesar de que estábamos en la etapa limbo, que se había acabado la etapa de arreglo directo, que se había transcurrido la prórroga, pues sencillamente ya no quedaban escenarios reales en que se mostrara que había voluntad de negociar y voluntad de resolver este conflicto. Muy por el contrario, veíamos en la mesa todavía arrogancia, dilación, no tenían en cuenta las propuestas del sindicato. Entonces finalmente determinamos de que este escenario ya se había agotado y que requeríamos de una u otra manera presionar la negociación, y necesariamente era la huelga la única herramienta que nos quedaba por jugar, y a ella recurrimos, y creemos que hoy fue acertado haberlo hecho, y ya tenemos los resultados que podemos mostrarle al país, que podemos mostrárselo a los trabajadores, que podemos mostrárselo al mundo, de que en Colombia, en el sector petrolero, definitivamente el conflicto por el camino de la negociación, hoy todavía los patrones no lo han entendido, es la mejor herramienta para conseguir llegar a acuerdos. Presidente, ahí también en este movimiento veíamos la actitud del CBI, el plan estratégico que desarrolló en todo momento para desestabilizar el movimiento huelguístico. Se habló de la estrategia Escandón, cuénteme de eso. Sí, claro, Escandón es un abogado que es conocido dentro del sector mineroenergético, ya que es contratado por las empresas precisamente para manejar una cantidad de argucias como las que manejó recientemente en Ladrumo, de someter a nuevas votaciones, de empezar a presionar sobre los trabajadores la creación de otras líneas de organización, de buscar cómo dividirlos, de generar el temor a partir de una serie de confusiones, de involucrar a las familias para presionar sobre los trabajadores su posición. Y indudablemente pues tenemos que decirlo, que aún para el mismo Escandón fue una sorpresa el hecho de que nosotros como sindicato hayamos podido llegar inclusive a las votaciones, ya que él había creado pues una estrategia para evitar que los trabajadores pudiésemos llegar, sindicato, a censar qué querían los trabajadores frente a huelga o tribunal, y era el tema de no mandar los buses para que los trabajadores no llegaran al sitio de trabajo, y de esta manera el sindicato no pudiese acceder a ellos y se cumpliera el tiempo que estaba definido legalmente para votar la huelga. Finalmente el sindicato se olió el tocino y manejó de una manera muy táctica esta situación, e inclusive fue un golpe de sorpresa, y de esta manera pues el sindicato logró transgredir y pasar esta política Escandón, como he llamado la táctica Escandón, que con la USO no le dio definitivamente resultados. Bien, mientras Escandón, por decirlo algo,
de alguna forma hacía lo suyo. El Ministerio del Trabajo también, aunque a trancas y a mochas, estuvo en este proceso para tratar de encontrar una salida negociada al conflicto laboral, ¿no? Ahí veíamos al viceministro del Trabajo, José Noé Ríos, acompañando la mesa de negociación. Sí, indudablemente nosotros tenemos que decir pues que siendo esto precisamente un proyecto estratégico para la nación y siendo y de mucho interés, y siendo pues la Unión Sindical Obrera un sindicato que no vacila, un sindicato que cuando define las cosas pues sencillamente las realiza, sencillamente las lleva a cabo. El gobierno sabía que la USO no estaba cañando, fuimos claros en ese sentido. Tenemos que pues también agradecer el papel que jugó el ministerio, sobre todo la regional, ya en cabeza del director regional, pues que en todo momento estuvo pues perseverando sobre la búsqueda de una solución a través del diálogo, como lo deben hacer los mediadores. Pero creemos que al Ministerio del Trabajo le falta muchísimo en términos de realmente promover el diálogo social. Se jactan de hacerlo en la OIT, de decir que aquí se privilegia el diálogo antes que las acciones contra los trabajadores, cuando aquí es todo lo contrario. Una muestra pues es lo que vivimos nosotros en este espacio de negociación, donde en todo momento fuimos agredidos, donde en todo momento lo que hubo fue una táctica de arrogancia, de maltrato, de desconocimiento. Pero bueno, hoy los trabajadores podemos decir que hemos conseguido una victoria, somos fuertes en la lucha, radicales en la misma, pero humildes en la victoria. Porque en último momento el gobierno nacional toma la decisión de interceder en este movimiento, en esta mesa de negociación. Bueno, nosotros solicitamos una reunión con el ministro del Trabajo, solicitamos una reunión con el ministro de Hacienda y con el ministro de Minas, el doctor Amílcar Acosta. Finalmente nos reunimos con el ministro, el viceministro del Trabajo y con el doctor Amílcar Acosta, y allí, y con Ecopetrol, y allí pues se le planteó que realmente las dinámicas de negociación tenían que cambiar, porque si continuábamos así, definitivamente estábamos llegando a un punto sin salida, donde al sindicato solo le quedaba la herramienta a utilizar, que es la huelga, y ni aún ante este hecho y lo que significaba una huelga del sector petrolero, fue posible lograr que Ecopetrol, que Reficar y que CBI cambiaran su actitud y su posición en la mesa. Bien, entramos en la parte final de nuestro programa. Rodolfo, ya veíamos aquí pues la posición de la organización sindical, la felicidad por parte de los trabajadores y la socialización de la Convención Colectiva de Trabajo. Firmado este acuerdo, ¿qué viene ahora? Bueno, creo que viene, si bien hemos pasado una etapa bastante difícil, creemos pues que CBI, acostumbrado precisamente a desconocer a la organización, a manejar unas relaciones bastante de confrontación con la organización sindical, pues creemos que no va a ser fácil. De hecho, hoy es la muestra de que ayer le solicitamos pues que nos prestara la explanada que está en las afueras de las puertas de entrada, donde había suficiente espacio para desarrollar la asamblea. Nosotros íbamos a colocar nuestros equipos, sin embargo no lo permitió, situación que no le importó y expuso a los trabajadores, porque hoy el sindicato tenía que llevar ese mensaje, era importante, porque acabábamos de terminar una huelga, acabábamos de iniciar un nuevo proceso con la firma de una nueva convención colectiva. Nos toca indudablemente organizar equipos de trabajo, para poder nosotros tomar este trabajo que hoy tenemos suplementario, que aumentó y que va a exigir de la dirección del sindicato un acompañamiento permanente, una acción permanente en términos de buscar que la CBI entienda que la Unión Sindical Obrera hoy está dentro del proyecto y que hoy esa realidad la convoca a que tiene que necesariamente tomar una posición y un criterio diferente al que venía tomando. Bueno, aquí también tenemos que señalar que la gobernación de Bolívar y la alcaldía de Cartagena brillaron por su ausencia en este conflicto, Rodolfo. Sí, lamentable, mientras que el Consejo sí tomó una posición, creo que
muy clara de apoyo a los trabajadores, muy clara en el tema precisamente fundamental que hay al interior de este pliego de peticiones, como es el empleo de la mano de obra local, regional y nacional, la lucha contra el empleo de extranjeros que hoy están desplazando la mano de obra local y que están dejando sin oportunidad a los trabajadores colombianos de poder acceder a un empleo digno, de poder estar en este proceso de la construcción de la nueva refinería. Nosotros pues pensamos que indudablemente, como lo dije al principio, no va a ser fácil, pero bueno, la Unión Sindical Obrera se le mide a todos los retos. Este es un reto más que nos toca asumirlo con mucha responsabilidad y que los trabajadores esperan del abuso que realmente reivindique como se ha reivindicado siempre en la historia, apoyando la lucha de los trabajadores, defendiendo la soberanía nacional, defendiendo la empresa colombiana de petróleos y proponiéndole al país nuevas acciones, nuevas situaciones, como lo es el plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja, como lo es el tema de la campaña Bájale a la gasolina, como es el tema de la propuesta que hay en la legislación de plantear una ley marco de hidrocarburos como un proyecto de los trabajadores petroleros, pero construido con el pueblo y para el pueblo. Bien, es el mensaje entonces del presidente de la Junta Directiva Nacional de la organización sindical, Rodolfo Vecino, a quien le agradecemos por haber estado en nuestro programa. Muchísimas gracias, Lina, y de verdad pues decirle a todos los televidentes y a todos los ciudadanos que hoy escuchan, colombianos y colombianas, barranqueños, barramejos, todos los que están en la zona de Magdalena Medio, de que hoy se hace necesario realmente que recuperemos ese valor fundamental de ser colombianos y de defender nuestro patrimonio, defender el único patrimonio público que nos queda y fundamentalmente defender la dignidad para los trabajadores, no importa de dónde sean, no importa el carácter de su contrato, cualquiera que esté trabajando en Colombia está trabajando para una familia, está construyendo un país y ese país es el que tenemos todos en nuestros sueños y el que queremos realizar. Nuestra invitación a continuar perseverando allá donde nació esta gran organización, la cual sigue defendiendo con su plataforma de lucha la soberanía nacional y nuestro petróleo, para que el petróleo de Colombia sea para los colombianos. Muy bien, y para todos esos trabajadores que deseen conocer de manera detallada en qué consiste el acuerdo, los invitamos para que nos visiten en nuestra página web www.usofrenteobrero.org. De esta manera llegamos al final de este especial desde Cartagena, no sin antes agradecerle a todo el equipo técnico y periodístico de nuestro semanario obrero, a Meitri Pérez, periodista de la Unión Sindical Obrera USO aquí en Cartagena, a nuestros camarógrafos Adriano Contreras, Carlos Merlano Vargas y por supuesto a todos ustedes porque cumplen cada 8 días la cita con el semanario obrero, el informativo de la clase obrera.